su espacio Voz para el Cambio, aquí compartiendo con el hermano, con el poeta Jacinto Ascensión, o Joaquincito, como le dicen sus más íntimos allegados y allegadas, ¿verdad? Jacinto dejaba una idea a propósito del poeta, o de la poetisa, de quien escribe versos. A mí me llama mucho la atención un elemento fundamental. El poeta, cuando lo es de verdad, por sensibilidad, tiende a ser una persona humilde, sencilla, altamente humana, solidaria. Es el poeta nato para mí. Hay otros que pueden surgir al mundo, digamos que del Parnaso, de la poesía, con esas venas, con esa naturalidad, pero algunos con el tiempo se convierten en una especie de aristócrata, y entonces van, en la medida en que se va acrecentando su condición de aristócrata de la palabra, se van alejando de la humildad, de la sencillez, de ese carácter muy propio del poeta, de la humanidad. Y aquí en la República Dominicana tenemos varios poetas de mucho nombre que en sus inicios, cuando empezaron a escribir, eran personas así, con esa naturaleza de humildad, de sencillez, de solidaridad, de comunicación con el pueblo llano, del saludo fácil, de la sonrisa fácil. Pero algunos que terminaron encumbrados por un crecimiento económico y por un crecimiento en sus relaciones sociales de alta alcurnia, y se convirtieron en príncipes de las letras. Entonces, en esa misma medida, en mi sentir particular, se han alejado de esa nobleza muy propia del poeta. Yo cuento con la simpatía de ellos, me saludan, me encuentran por ahí, conversan conmigo, pero no siento que ocurre eso mismo frente al pueblo llano. Soy entonces más partidario de esa estirpe de poeta de don Pedro Mir, de Manuel del Cabral, del maestro Rafael Nino Félix, siempre en esa horizontalidad en el comportamiento, de ver a todos los seres humanos como iguales, de tratarlos como iguales, de tratarlos sin distinción, y por sobre todas las cosas, de abrazarse a la causa militante de la defensa de la naturaleza. Porque quien que sea poeta de verdad no defiende la naturaleza, no se opone a todo esto que anda en marcha solo por el oro, destruyéndolo todo: ríos, montañas, árboles, la fauna, la flora, y por vía de consecuencia ponen en alto riesgo la propia vida humana. Porque lo que acontece en Cotuí, o donde quiera que andan buscando oro, que están contaminando las aguas con estos sulfuros, pulula el cáncer, afectando a seres humanos, a animales, a plantas y hasta los peces. Se ha dicho que en la bahía de Samaná, en la zona donde los pescadores buscaban su medio de vida, iban a pescar, no hay peces. Y entonces, cuando estamos ante hechos sociales de esta naturaleza, el poeta de verdad se crece en la poesía y expresa militantemente la solidaridad con la naturaleza, porque defender la naturaleza es defender la propia poesía. Y entonces, ahí está el sentido, el valor del poeta y de la poesía, porque muchos en estos tiempos de crisis moral dicen: ¿para qué sirve la poesía? Sirve para mucho. La poesía sirve para todo, hasta para curar el alma o para conquistar la que puede ser la mujer de la vida. Don Jacinto. Sí, ver el papel del poeta, de la poetisa, un papel fundamental, siempre, ahora y será siempre, porque esa mirada que hace el poeta, esa mirada profunda, esa mirada que trasciende a lo más intrínseco del ser humano, que es su ser, entonces el poeta descubre ese canto al interior
desde esa sociedad, desde esa persona que sufre, que goza, que ríe, que calla, que quiere ser, desde esa libertad, pero también desde la misma pobreza espiritual. Y esa mirada tiene que estar siempre para poder comprender al sujeto, al individuo, a la persona en todo su ser, en toda su plenitud. Ya vemos que los diferentes saberes, las diferentes ciencias, siempre va a hacer un análisis, una mirada al individuo de esas interrelaciones, donde se convergen lo material, las leyes, los compromisos, la vida, pero solamente desde esa mirada del poeta es que podemos penetrar eso de lo más profundo de los sentimientos, y ahí es que uno va a encontrar estos sentimientos encontrados, no solamente que ya desde el individuo en su ser ya lo tenemos, sino también desde estos sentimientos encontrados ante una realidad, ante un mundo también donde convergen personas que también tienen su propio sentimiento, y ahí viene el choque, ahí viene de poder empalmar a partir de cómo sentimos, cómo pensamos, de esa igualdad con otros, pero también esa parte diferente. Ahora, cuando ayudamos nosotros desde lo que pensamos, desde lo que vemos, de lo que escribimos, la poesía, ese canto a la vida, esa vida que se va poco a poco renovando, esa vida que va transcurriendo en un tiempo, en un espacio de cambios, pero también desde esa profundidad, desde esa madurez del ser humano, desde esa pregunta siempre de quién soy, quiénes somos, de dónde venimos, desde esa mirada a lo propio del presente, cómo estoy, quién soy, en qué estoy. Pero la pregunta última siempre, don Alfonso, desde ese tránsito, de ese caminar, hacia dónde vamos, y hacia dónde vamos como fin último, y más cuando el ser humano, cuando nosotros y nosotras nos sentimos finitos, entonces ahí viene toda esa preocupación sobre el sentido de la vida, y ahí entonces tenemos esto que el poeta, la poetisa intentan compartir, socializar desde esa mirada profunda del ser humano. Es el poeta como trasciende. Si alguien quiere saber para qué sirve un poeta o la poesía, que aterrice en Don Pedro Mir y ese canto. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche. Un poema que marca a Don Pedro, pero que marca a la República Dominicana, y que fue un instrumento de palabras, de lucha contra la tiranía, la trujillista, la balagueriana. Un canto por la libertad, un canto a la libertad. Y ese poema de Don Pedro Mir ayudó a la movilización social en nuestro país. Ayudó en la construcción de la democracia. Esta democracia imperfecta que tenemos. Y es un poema que todavía hoy se canta, y que mañana se cantará, y que pasado mañana se seguirá cantando. Yo anotaba lo del poeta social, no solo por el contenido de su musa, de sus versos, sino por su propio comportamiento humano, su propio comportamiento social. Y decía Don Pedro Mir, Manuel del Cabral, el maestro Rafael Nino Félix. Y me voy a detener en Rafael Nino Félix. En su canto a Loma Miranda, uno se encuentra con unos versos que lo sepan bien en el Cibao Central. Si explotan a Loma Miranda, no habrá agua
ni productores, solo dolores, ni trabajadores, ni comerciantes, sea que tú lo creas o no, solo tendrás hambruna desafiante. Don Jacinto, como el maestro Rafael Nino Félix pone desde el verso mismo en la llaga. Entonces, es a ese poeta que me refiero y es el que me impacta, porque Nino Félix no solo escribe, sino que vive lo que escribe y acompaña a la juventud en su lucha día a día. Se fue desde la UAS a los Haitises, caminando a pie junto a los jóvenes, defendiendo ese espacio natural para que no fuera agredido con la instalación allí de una cementera. Un espacio natural, fuente de agua, es la principal fuente de agua para los pueblos del este, los Haitises. Y ahí estaba el maestro, como poeta, como ser humano, sensible, solidario, militante. Y en este libro, Canto a Loma Miranda, usted hablaba del canto 1, el canto 2, el canto 3. Y en el canto 9, a Loma Miranda, del maestro Rafael Nino Félix, le comparto y le regalo a usted y a los amigos que nos ven ese poema 9. Despierto, pienso, lucho, amo, canto. La mañana me cubre con su mágico manto y empiezo mi canción a Loma Miranda, que este pueblo tanto ama. Permisos, concesiones, granceras y fortunas planean engullirse hoy a Loma Miranda. Hace un minuto se tragaron las dunas. Ellos y también sus granceras se llevan los ríos, llorando por las avenidas y pavimentos. Me toca la conciencia. Yo despierto y siento un gran frío. Los veo llorar por las calles en camiones y volteos. Los veo por las calles y lloro y me digo a mí mismo: este país está feo. No importa con qué equipo juegues, seas o no aguilucho, la lucha es de todos. Di, por Miranda yo también lucho. Dime si caminaste ya. Falcondo o Farzondo se roba lo nuestro y luego se va, y la gran pobreza todo queda atrás. ¿Ya hiciste ejercicios? ¿Y ya te tomaste un poco de café? Y tú, como padre, déjale a tus hijos la mejor fortuna. Adiós, mis hijos, yo también luché. No hay que ser científico para darnos cuenta de que estas mineras a cada país lo dejan en Cuenca. Más y más pobreza dejan a los pueblos, causando tristeza y la piel destrozada por la enfermedad. ¡Qué ricos, más diablos! ¡Qué voracidad! Levántate, hombre, tú, mujer, joven o niño, la lucha es de todos. No hay otro camino. Lo escuchaba y me llegan varios sentimientos encontrados, porque mencionó ahorita ese poeta que canta la vida desde esa mirada a la sociedad, al país. República Dominicana, en la figura de don Pedro Min, pero luego ver este clamor de nuestro amigo Nino, y uno ve sentimientos encontrados, y eso me lleva a mí a la lectura de un autor, uno de los grandes poetas que ha dado
el Reino Unido, Inglaterra, de Thomas Eliot, con un poema interesante que lo hizo famoso hasta el día de hoy, trascendió, y le puso por título La tierra baldía. Y cuando uno se encuentra con estos poetas, llamamos poetas de la vida, pero poetas de la tierra, que hacen esta comparación del individuo, del ser humano, en ese ir y venir en este mundo, en esta sociedad, y desde esa pregunta siempre hacia el interno, hacia nuestro interior, de ¿para qué estamos? ¿Cuál es nuestro papel, nuestro rol? Ya lo veíamos que este gran filósofo alemán, Martin Heidegger, hablaba del ser ahí, en una obra interesante de Ser y Tiempo, que también se pregunta del individuo, el individuo en el mundo, en la vida, en esa búsqueda del qué y el para qué. Y creo que eso es lo que se intenta hacer, eso que los poetas, la poetisa, el literato, el escritor se interpela a sí mismo, pero también interpela ese sentir de este mundo, de nosotros como seres humanos, ¿qué encontramos en él? ¿Qué buscamos en él? ¿Cómo lo estamos sintiendo, viviendo? Y luego llega la pregunta, cuando estamos en ese tránsito de la vida, de preguntarnos, ¿y yo qué he hecho para que el mundo pueda ser mejor? No solamente desde esa crítica a partir de lo que vemos, de lo que sentimos, y también inclusive desde esa mirada social que nos interpela a que uno pueda realmente hacer cambios, a que uno se pueda involucrar, de que se pueda hacer otras cosas, pero a veces la impotencia que sentimos como poeta, a veces eso nos lleva también a poder saborear en muchas ocasiones lo que es propio, lo que es amargo de la vida. Y ese amargo de la vida que nos llega a lo más profundo de nuestro ser, muchas veces nos pueden presentar cierto pesimismo, hasta no ver una vida con sentido. Y es eso. Pero si esos sentimientos no salen a flote, entonces quedaríamos cojos hacia eso que aspiramos, hacia eso que queremos, pero sobre todo, don Alfonso, hacia eso que sentimos y cómo nos sentimos. Vuelvo al poeta Rafael Nino Félix, ahora con su libro Canto a los médicos. Este es un libro importante en la vida del poeta Nino Félix. Ahí hay un canto a su hija, que es médico, a Pamela, y cómo le habla desde el verso a su hija, diciéndole: ve y sirve, camina, sirve a los tuyos, al ser humano, que eso fue lo que aprendiste en el hogar. Y usted decía, el poeta numera los poemas, canto 2, canto 3. Aquí hay un canto a los médicos 2. Que te quede el amor para tender la mano entre fuego y metralla, defendiendo lo humano. Que te quede el amor para alcanzar la gloria. Sin sembrar en lo humano no existe victoria. Que te sobre el amor para la alegría inmensa de estos sueños sin dueños. Que te sobre el amor para sembrar el amor y en su propio arco iris sembrarle la mañana.
que te sobre el amor para nacer de nuevo. Esta es la voz más alta. Esta es la voz del pueblo. Que te sobre el amor para amar entre dos. Mira que rompe el alba. Mira qué linda lluvia. Mira que amaneció. Ese amanecer también desde ver la vida en movimiento. Está el hoy, pero también viene el mañana. Eso no te deja algo estático, sino que la vida es movimiento. Y lo que no podemos hacer en este momento entonces es tiempo perdido. Tiempo perdido, porque es como ver la vida como ese tren que si tú no te montas, ese barco que si tú no te montas, ese avión que si usted no se monta, entonces se queda atrás. Tenemos que caminar con la vida y ser parte de esa parte mística, esa parte religiosa, esa parte de interacción social, donde nosotros como individuos, como sujetos, somos parte importante y tenemos que reconocernos como parte importante, pero que también tenemos que, desde ese folclore, decía ya esa gran artista que impregnó a todo lo que es América Latina, el Caribe y el mundo, nuestra amiga Celia Cruz, que la vida es un carnaval. Entonces, en esa vida como carnaval, en esa vida como posibilidades, ¿cuál es el matiz? ¿Cuál es el color? Que usted, don Alfonso, que yo, que usted, amigos y amigas que estáis mirando este programa Voz para el Cambio, cuál es el color que queremos darle a la vida, para que esa armonía pueda decir, pueda recrearse desde una convivencia, desde un sentido de mi vida y de nuestra vida en una sociedad que cada día clama y cada día nos exige de que el canto a la vida, el canto desde la poesía, el canto, el clamor de poeta pueda ir construyendo, pueda ir desvelando eso que realmente somos, pero sobre todo desde esa amplitud de lo que queremos ser. Creo que eso es lo que hoy en este espacio, en este programa, a partir de los lectores de esto que hemos leído y comparado, esa es la invitación que nos hace a nosotros. Es uno más de los compromisos de este espacio Voz para el Cambio, encontrarse siempre no solo con los problemas sociales que necesitan y ameritan la denuncia responsable, es también asumir una postura de defensa de la nación, de la patria, pero por sobre todas las cosas, defender al ser humano, defender la naturaleza, y es al propio tiempo también una voz que exprese la ternura, que desde el poema aborde los más diversos ángulos de la vida social, de la vida de los seres humanos en su relación con ellos mismos, pero también, y una cuestión que es fundamental, en su relación con la naturaleza, porque debemos humanizar las relaciones entre los seres humanos. Y usted me dirá, ¿pero qué está diciendo? Sí, eso estoy diciendo, porque las relaciones entre los humanos marchan por un camino de deshumanización, y hay que procurar la humanización de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza. Miren que he dicho varias veces que en algunos países como Australia y la India y Pakistán han legislado reconociéndole derechos humanos a los ríos. Es que no puede haber vida sin agua. Y entonces, esa es también una expresión del compromiso de este espacio. Gracias a don Jacinto Ascensión por permitirnos hacer este ejercicio de diálogo, de conversación, rompiendo con lo habitual de la conversación dura y cotidiana de los grandes problemas que acogotan a
a la sociedad dominicana y a la sociedad mundial. Porque también estos espacios que se pueden abrir a la sensibilidad, también hay que trabajarlo, hay que dedicarle su tiempo y hay que llamar a la reflexión de todos, de todas, sobre estos aspectos vitales en la vida del ser humano. Bueno, y es viernes y creo que eso ayuda a que nosotros poder retirarnos nuevamente este fin de semana y volver hacia nosotros mismos, volver hacia la poesía, hacia la lectura, hacia la literatura, pero sobre todo, don Alfonso, volver hacia la vida de ese canto que dice el poeta, un canto de esperanza. Y le dejamos el espacio a Emmanuel Guerra, que no es un hombre de guerra, es un hombre de paz. Pero si desde la guerra él tiene que luchar por la paz, él no tiene ningún miramiento en asumir el camino de la guerra por la paz. Y usted me dirá, ¿cómo es posible la guerra por la paz? Hubo un cantor que dijo en una ocasión, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es dura la vida en este planeta, es difícil, ¿cómo entenderlo? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso como que es contradictorio, pero es humano. Así que muchas gracias por estar con nosotros, muchas bendiciones y de regreso entonces después de la pausa, Emmanuel Guerra y Jordania Ureña.